Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá vamos a arrancar con lo que es el curso de Introducción a la Asesoría de Imagen. Este es un curso donde vamos a ver conceptos introductorios de lo que es asesoría de imagen. Vamos a ver un poquito, vamos a definir un poquito lo que es la imagen personal, vamos a hablar de lo que es la primera impresión y la segunda y la tercera impresión también, el lenguaje no verbal y algunos pilares fundamentales que ya nos metemos de lleno en lo que es verdaderamente la asesoría de imagen, lo que trae como novedad, digamos. Bueno, en esta parte de la clase, por lo general, cuando estamos de manera presencial, les pregunto y les consulto a ver qué piensan ustedes que es la imagen personal. Lo pueden hacer, les dejo unos segunditos para que piensen ustedes. Cuando yo les pregunto, ¿qué es imagen personal? ¿Sí? ¿Qué imagen o qué concepto se les viene a la mente? Nosotros vamos a ver lo que son los conceptos, ¿sí? Para nosotros la imagen personal tiene que ver con un mensaje que estamos transmitiendo. Siempre vamos a transmitir un mensaje, ¿sí? Por más que nosotros, podemos transmitir un mensaje erróneo, ¿sí? De que no refleje lo que verdaderamente somos, o podemos transmitir un mensaje como más acertado, pero lo que no podemos hacer es no transmitir ningún mensaje. Siempre vamos a estar transmitiendo a través de nuestra imagen un mensaje de nosotros mismos que va a estar hablando de quién somos, ¿sí? Por nuestro aspecto, por nuestras acciones, modo de expresarnos. Bueno, después vamos a ver más adelante que va a estar la parte de imagen y la parte no verbal también va a estar incluida en ese combo, digamos, que es nuestra imagen personal. ¿Sí? Este mensaje también va a estar hablando de lo que es nuestra personalidad, inseguridades, autoestima. También va a tocar un poco lo que son la condición social, ¿no? Nuestras costumbres, todo ese tipo de cosas van a estar englobadas en lo que es nuestra imagen. ¿Sí? Y como les decía antes, nosotros siempre vamos a estar comunicando algo, siempre estamos comunicando imagen. No es posible no dar ninguna imagen. La otra persona nos ve y automáticamente se forma una imagen de nosotros mismos. Por eso es tan importante la imagen, ¿sí? Que tengamos cuidado de los detalles para no transmitir un mensaje incorrecto acerca de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imagen personal? Ya sabemos que es un mensaje que nosotros estamos comunicando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un asesor de imagen? Bueno, lo que va a tratar siempre es de que ese mensaje de nosotros mismos sí sea el correcto, de llegar a lo profundo y que esas cualidades de la persona se puedan reflejar en lo que es la imagen de esa persona, ¿sí? Bueno, acá les dejo digamos, una definición de manual para que ustedes sepan lo que es la imagen, ¿sí? Si tenemos que decirlo así como más formalmente, ¿no? Que es el conjunto de ideas, características, cualidades referidos a la apariencia visible de una persona, ¿sí? Cuando yo pongo acá que la imagen está ligada al prestigio, digamos que el prestigio acá se usa como sinónimo de la consideración social que tiene la persona, ¿sí? Si es una persona que está en alta estima, va a tener un prestigio como más importante. Después, con respecto a la belleza, ya nos metemos en un tema medio subjetivo, ¿sí? Si bien, digamos, podemos contar con lo que es los cánones de belleza que socialmente estamos acostumbrados a considerar bello, ¿sí? Pero la verdad es que si la persona no se cuida o no da un buen aspecto, por más que cuente con los cánones de belleza que pueda llegar a tener que socialmente aceptados, ¿sí? Eso no va a transmitir una imagen positiva. Entonces eso es completamente subjetivo. Si bien la realidad es que una persona bella nos va a transmitir una imagen como más agradable, bueno, eso realmente es completamente subjetivo, ¿sí? Con esto podemos tranquilamente deducir que nuestra imagen es una herramienta que podemos usar a nuestro favor,
¿sí? Va a reflejar personalidad, va a reflejar nuestras capacidades, ¿sí? Vestimenta, bueno, tono de voz, todo eso va a transmitir esa imagen, por eso es que tenemos que tener cuidado. También acá les agrego que cuando nosotros hablamos por teléfono o escribimos un mail, también estamos transmitiendo imagen, porque nosotros escribimos de una manera determinada, ¿sí? Y entonces eso va a hablar de cómo somos, ¿sí? Por la forma de comunicarnos. Y tengan en cuenta que lo que es la imagen, en solo 30 minutos se comunica el mensaje, ¿sí? En 30 segundos, perdón. La otra persona en tan solo 30 segundos, ¿sí? Se forma lo que es una primera impresión, lo que es una imagen de nosotros mismos. Bueno, entonces lo que dijimos hasta ahora es que la imagen es nuestra carta de presentación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y sabemos que se forma de un modo como muy inmediato. Bueno, vamos a hablar de qué se trata la imagen personal. Digamos que podemos hablar de que hay 3 imágenes posibles. Seguramente hayan muchas más, pero vamos a hablar de estas 3 que son como el eje central, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una imagen que creemos tener, es decir, creemos que estamos dando al mundo una imagen determinada. De ahí a que sea verdad, bueno, ya veremos, ¿no? Después está la imagen que los demás se forman de nosotros mismos. Es decir que estas 2 imágenes pueden coincidir como no, ¿sí? Nosotros a veces creemos que estamos brindando una imagen y los demás se están formando esa imagen y en realidad estamos dando una imagen diferente, ¿ok? Y después tenemos la imagen real, que esto también puede llegar a ser subjetivo, ¿no? Porque una imagen real, lo que se dice real, es medio difícil decir que eso es correcto. Pero sí, vamos a suponer que hay una imagen real o que hay una imagen que es como lo más cercana a la realidad posible. Entonces, recapitulando, tenemos estas 3 imágenes que tienen que ver con la imagen que yo creo que estoy dando, ¿sí? La imagen que los demás se forman de mí, eso ya va a tener que ver con los conceptos y preconceptos que tenga la persona que está observando, y una imagen real, ¿no? Entonces, sabemos que la percepción es subjetiva, por eso les hablaba de estas 3 imágenes, ¿sí? Entonces, la verdad es que no podemos controlar la imagen que los demás se formen de nosotros. Podemos controlar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra imagen, como para brindar una imagen correcta, pero la realidad es que la persona que tenemos enfrente va a tener sus preconceptos y ellos se van a formar una imagen determinada. Lo que sí podemos decir es que esa imagen que la otra persona se forma de nosotros mismos es real para esa persona. Por eso tenemos que tener cuidado con algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, lo que hace un asesor de imagen es tratar de que esas 3 imágenes estén en concordancia con la persona. Así se llega a una imagen más real y más auténtica de esta persona, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los beneficios de cuidar la imagen personal. Sabemos que los beneficios son un montón. Les puse algunos tips, ¿sí? Como para que tengan cuidado y sepan cómo manejar estas cuestiones. Lo que podemos decir es que si nosotros cuidamos nuestra imagen, vamos a mejorar la comunicación. ¿Qué estamos diciendo? Si nosotros ponemos un cuidado en nosotros mismos, la otra persona lo percibe, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, esta persona realmente se ocupa de esto. Entonces va a generar como algo agradable en el otro, ¿sí? Entonces va a mejorar la comunicación, ¿sí? Y vamos a poder comunicar mejor el mensaje, ¿sí? A través de nuestra imagen. Bueno, vamos a tener buena presencia, también nos vamos a autoconocer, vamos a tener un autoconocimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros al trabajar nuestra imagen, también estamos trabajando aspectos de nuestra personalidad. Entonces vamos a lograr un autoconocimiento con esto de trabajar la imagen personal, ¿sí? Nos vamos a sentir más seguros, también vamos a transmitir confianza y, bueno, generar credibilidad.
aumenta la autoestima y mejora la percepción que los demás tienen de nosotros, ¿sí? Acá ya nos vamos a meter en lo que los elementos que van a destruir un poco lo que es la imagen, ¿sí? Por ejemplo, una vestimenta inapropiada para la ocasión o para la persona. Si una vestimenta inapropiada para la ocasión, estamos hablando de que nosotros vamos a un lugar que requiere una vestimenta formal y vamos desarreglados o más informales, eso va a tirar para abajo bastante lo que es nuestra imagen, ¿sí? Mezclar estilos, formas, colores incoherentes entre sí. Quiere decir que cuando mezclamos mucho, el ojo no sabe dónde mirar. Entonces tenemos como una mezcla de cosas y la verdad es que damos una imagen como demasiado cargada e incoherente. Por ejemplo, también el hecho de poner demasiados accesorios o puntos llamativos, también ocurre lo mismo, ¿sí? Estamos sobrecargados y esto no genera una imagen muy positiva. Ni hablar, bueno, de lo que son etiquetas, hilachas o prendas que estén desarregladas, manchadas, sucias, arrugadas, todo ese tipo de cosas. Por favor, tengan mucho cuidado con esos detalles. Bueno, el tema de los talles también. Siempre tenemos que tener el talle correcto para nuestro cuerpo. Eso no significa, nosotros podemos tener, por ejemplo, una moda oversize, que es lo que se vio este último tiempo, pero por más que sea prendas grandes y sueltas, el talle tiene que ser el correcto, ¿sí? Porque si la prenda está diseñada, pensada y confeccionada para ser grande, no quiere decir que la caída tiene que quedar bien, ¿sí? Tiene que ser de nuestro talle. Vamos a hablar un poco de lo que son las impresiones, ¿sí? Nosotros tenemos una primera impresión que tiene que ver con nuestra apariencia directa, ¿sí? Esto se forma, como les decía, en 30 segundos o menos. Esto es la primera impresión. Dicen que, bueno, es muy difícil, obviamente, de repuntar. Si damos una mala primera impresión, es algo que se complica después repuntarla y mejorarla. ¿Cómo está, digamos, de qué se compone esta primera impresión? Bueno, va a tener que ver con nuestro aspecto físico, lo que es el maquillaje para las damas, no para las mujeres, el cuidado de las manos, la higiene, ¿sí? Lo que es el vestuario apropiado y una buena presencia en general. Eso para lo que es la primera impresión. Después ya nos vamos a una segunda impresión que ya está hablando de una personalidad. Acá cuenta mucho lo que es el lenguaje no verbal, las miradas, los gestos, las posturas, cómo saludamos, qué palabras elegimos para expresarnos como primeras palabras. También se forma bastante rápido, pero digamos que lleva un poquito más, ¿sí? Y cuando ya hablamos de la tercera impresión, ya nos metemos en la identidad. Acá juegan todas estas impresiones que nos dan lo que es el comportamiento social, las costumbres, ¿sí? La educación y la cultura de una persona. Esto ya se forma como en una tercera instancia con un poco más de profundidad, conociendo un poco más a la persona, digamos. Bueno, ya hablamos de lo que son las impresiones que podemos generar. Ahora nos vamos a meter en este gráfico que nos habla de lo que es el lenguaje no verbal y su importancia. Nosotros generalmente pensamos que lo más importante es el contenido de lo que decimos. Bueno, con este gráfico nos damos cuenta que nuestro cerebro procesa la información de otra manera, ¿sí? Digamos que, fíjense, es el 55% de lo que es la información que le está llegando a la persona que tenemos enfrente tiene que ver con lenguaje corporal, ¿sí? Tiene que ver con el aspecto visual de la persona que está hablando, por ejemplo, en una conferencia o algo así, una disertación. El que habla, ¿sí? La persona está captando, lo que más está captando es su vestimenta, su lenguaje corporal, digamos, sus gestos, su mirada, la postura. Todo eso es lo que más ocupa la atención de la persona que lo está observando. Lo que es el tono de voz, el volumen y la entonación va a formar solamente el 38%
del 100% de la imagen de esa persona, ¿no? Y solamente el 7% va a ser lo que tiene que ver con el contenido de lo que estoy diciendo, lo verdaderamente verbal, ¿sí? Las palabras y lo que estoy diciendo. Entonces, con esto nos damos cuenta que es muy importante toda esa otra parte del lenguaje no verbal que nosotros estamos transmitiendo cuando vamos a pararnos enfrente de una audiencia, por ejemplo. Acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Como para ir desglosando un poquito. Ese 55% que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿de qué está hecho? ¿Sí? Va a formar, está formado por estos 4 elementos que son los modales, el lenguaje corporal, el arreglo personal y la vestimenta. Y estos 4 componentes van a formar lo que llamamos la apariencia personal. Pero bueno, fíjense la importancia, ¿no? Porque nosotros pensamos que las personas van a escuchar lo que tenemos para decir y en realidad están prestando mucha más atención a todo lo demás excepto a lo que estamos diciendo. Bueno, acá ya nos vamos a meter directamente a definir estos pilares fundamentales que son con los que se trabajan en imagen personal. Vamos a ir, lo primero que vamos a tener en cuenta cuando nos ponemos a trabajar con un cliente es su personalidad, ¿sí? ¿Quién es esta persona y qué desea proyectar? En líneas generales, siempre tratamos de no mentir, de no generar una imagen que no vaya con la personalidad, ¿sí? Siempre vamos a tratar de que siga una coherencia y un hilo conductor. El otro punto que tenemos en cuenta es el estilo de vida. Y acá nosotros lo que hacemos es generar una especie de, una encuesta, una especie de encuesta que tiene que ver con preguntas que le vamos a hacer a la persona para conocer todo lo que sus actividades, ¿sí? Cómo lleva el estilo de vida de esa persona para saber qué guardarropa le vamos a armar en función de ese estilo de vida. Qué cosas son correctas para esa persona y qué cosas no va a usar o no le interesan o no forman parte de su estilo de vida. Después tenemos el otro punto que es la colorimetría, que eso es lo que yo doy en otro curso, porque es un tema demasiado largo como para ponerlo en este, que es un curso introductorio, no entra. Entonces, colorimetría lo doy en un mes en 4 clases, 3 clases teóricas y una clase práctica. Pero básicamente tiene que ver con, teniendo en cuenta las características de cada persona, piel, ojos y cabellos, vamos a desarrollar una paleta de colores que va a ir en función de esa persona y que van a resaltar, sus cualidades particulares. Después viene lo que es silueta, que sí lo vamos a ver en este curso. Qué áreas podemos disimular y qué áreas de la silueta queremos destacar. Y ya por último es lo que es el estilo de vestimenta, que es el estilo personal, diferente a lo que hablamos del estilo de vida de la persona. Este es el estilo personal y esto se respeta mucho. Los buenos asesores de imagen siempre van a respetar el estilo de la persona. Lo que elige el gusto particular de esa persona a la hora de elegir prendas y de qué quiere usar y cómo trabajar la imagen de esta persona, ¿sí? Y esto, como les dije y les repito, se respeta mucho. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, nos vamos a meter un poco en algunos tips de protocolo. Esta materia no pretende, este curso, como les dije, es introductorio, no pretendemos ahondar mucho en lo que es el protocolo, pero sí les voy a dar algunas cositas básicas como para que sepan cómo moverse, ¿sí? Algunos saludos y cortesías, la diferencia en lo que es la etiqueta social y la etiqueta laboral, y algunas que otras cositas de lenguaje corporal que tienen que ver más con PNL y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los saludos y cortesías.
Tratemos siempre de ser educados, eso se los remarco siempre. Nosotros no sabemos qué persona tenemos enfrente. De repente, no sé, se nos pasa o porque estamos distraídos o lo que sea, entramos a un lugar y no saludamos, lo que estamos dando es una mala impresión, ¿sí? Después esa misma persona capaz que se acuerda y nos la cruzamos en otro contexto y va a tener un rechazo, ¿sí? Se llevó una mala imagen de nosotros. Entonces, siempre que entremos a un lugar y que nos vayamos, tenemos que saludar. Eso es importante. Ahora, con respecto al saludo, si vamos a lo que es el saludo social, estamos hablando de ambientes formales, ¿sí? Esto en un ambiente informal no tiene no rige ningún tipo de estos parámetros, ¿sí? Esto estamos hablando de lo que es el ambiente formal. Cuando nosotros vamos a saludar, ¿sí? Cuando el saludo es entre géneros, entre un hombre y una mujer, la mujer es la persona que va a marcar el tipo de saludo al hombre. Es decir, que si la mujer se acerca para darle un beso, el hombre va a responder con un beso. Si se acerca, simplemente le extiende la mano, saluda con la mano, ¿sí? O quizás un saludo verbal, eso significa que el hombre se tiene que atener a acercarse a dicha mujer, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es el mismo género. Bueno, ahí el saludo social, cuando se trata del mismo género, lo va a marcar la persona mayor, ¿sí? La persona mayor es la que va a marcar qué tipo de acercamiento quiere para ser saludada, ¿sí? Y la persona más joven espera a ser saludada, ¿sí? Obviamente que tiene que ser una cosa notoria, ¿no? Diferentes generaciones, ¿no? Si estamos hablando de más o menos la misma edad, eso es indistinto. El saludo de mano, bueno, esto quizás se los tenga que mostrar, ¿no? Pero lo que tenemos que tratar es de no exagerar con el saludo de mano, ni apretar muy fuerte, ni tampoco una cosa muy floja la mano porque es como medio desagradable. Y subimos y bajamos el antebrazo 2 veces. El hombro y el codo se quedan quietos, ¿sí? No hacemos un movimiento de brazo exagerado. Y bueno, respetar el espacio personal es muy importante, más en estos tiempos que corren hoy día. Sabemos que tenemos que tener una distancia, pero bueno, respetar el espacio personal. No tenemos que invadir el espacio personal del otro porque se puede sentir incómodo, ¿sí? Hay muchas maneras de invadir el espacio personal. No necesariamente tiene que ser de manera física. Yo puedo invadir el espacio personal del otro porque estoy usando un tono de voz muy elevado, ¿sí? O un perfume muy fuerte que invade al otro. Vamos a diferenciar un poquito lo que son los usos y costumbres en cuanto a lo social y en cuanto a lo laboral, ¿sí? Cuando estamos hablando de una etiqueta social, la presentación va a estar regida, digamos, por un rango de jerarquías. Obviamente que estamos hablando de ambientes formales, ¿no? Se los vuelvo a repetir. La jerarquía va a estar presente, digamos, va a estar dada por la edad, ¿sí? Siempre que la persona tenga más edad, va a tener mayor jerarquía. Luego va a estar presente esto del género, ¿sí? La mujer va a tener mayor jerarquía, es decir, que va a ser la que marque el saludo. En cambio, en lo que es la etiqueta laboral, la jerarquía va a estar dada por el rango opuesto de la persona, ¿sí? El que tenga el mayor rango va a tener la mayor jerarquía. Después, cuando estamos hablando ya de acontecimientos como puede ser una cena formal, ¿sí? Bueno, esto lleva, digamos, es muy detallado cómo se acomodan los puestos en la mesa, ¿sí? Esto se los voy a dar después de manera más presencial porque se los tendría que explicar para que ustedes lo vean, o alguna imagen o algo porque es medio difícil explicarlo de esta forma, ¿sí? Pero lo que ocurre en una cena formal en lo que es la etiqueta social, ¿sí? Es que las personas van siempre en pareja, ¿sí? Y se ponen de manera diagonal, no se sientan uno al lado del otro. Entonces se van como entremezclando en la mesa, ¿sí? Después en lo que es las cenas formales, en lo que tiene que ver con la etiqueta laboral,
los lugares se van a acomodar por jerarquía, es decir, que en la cabecera o en el lugar de mayor rango va a ir, la persona de mayor rango va a ir en la cabecera de la mesa. A su derecha va a estar la persona, la segunda, si rige esta cuestión de la derecha. A la derecha de la persona de mayor rango va a estar la segunda, a la izquierda la tercera, y así se van a ir acomodando los puestos en cuanto a lo que es, cómo se acomoda en una mesa las personas, ¿sí? Vamos a fiestas formales en la etiqueta social. Cuando yo recibo una invitación siempre tengo que contestar por sí o por no, dentro del término que yo tengo, del espacio de tiempo que tengo para responder, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy sentado en una mesa y no conozco a la gente, trato siempre de presentarme. Cuando una mujer se acerca a la mesa, el hombre siempre debe levantarse para saludarla. Y obviamente luego de que esta fiesta pasó, al siguiente día o al otro, lo que se acostumbra es agradecer. De la misma manera en que yo recibí la invitación, debo mandar un agradecimiento y contar todo lo lindo que estuvo en esa fiesta, ¿sí? Estas son costumbres en lo que es la etiqueta social. El equivalente a esto podría llegar a ser un cóctel en lo que es el ambiente laboral, ¿sí? Cuando nosotros nos invitan a un cóctel, siempre tenemos que tener en cuenta que es un evento en el que yo voy a socializar, ¿ok? Entonces, siempre tengo que tener la mano derecha libre para poder saludar a las personas que se me acercan. Entonces, tratamos de no llevar cosas mucho en la mano. Por ejemplo, las mujeres llevamos una cartera al codo o al hombro, no llevamos un sobre, porque eso nos quitaría ya una mano. Siempre con una mano vamos a estar sosteniendo esa cartera, ese sobre, y la otra nos queda para saludar, y por ahí no podemos ni tomar algo ni comer nada de lo que están ofreciendo. Entonces, como les dije, la mano derecha siempre libre para saludar. Después de saludar, siempre voy a entregar una tarjeta profesional, porque de eso se trata un cóctel. Estamos en el ámbito laboral y estamos conociendo gente y haciendo nuevas conexiones en lo profesional. Entonces voy a entregar una tarjeta mía profesional. Cuando me dan la tarjeta de la otra persona que se está presentando, no la voy a tirar dentro de la cartera, ¿sí? Siempre digamos, lo que es adecuado es leerla y visualizar aunque sea un poquito, y después la guardo. Y acuérdense de socializar, porque a eso vamos a un cóctel, a hablar con diferentes personas y irme moviendo, digamos, por el salón y hablar con diferentes invitados. Vamos a lo que es la vestimenta. Les puse apenas algunas cositas nomás. En lo que es la etiqueta social, lo que más quiero destacar es que los invitados no deben estar más elegantes que los anfitriones, para así de esa forma no opacarlos. Esto se ve muy bien en lo que es un casamiento, por ejemplo, que las invitadas nunca van a ir de blanco. En lo que es la vestimenta en la etiqueta laboral, eso lo vamos a ver más adelante con más profundidad, pero lo que yo siempre aconsejo es que recuerden que están en un ambiente laboral. Entonces nos vestimos un poquito más recatados y así podemos evitar lo que son situaciones incómodas y no damos una imagen, digamos, errónea de lo que queremos transmitir, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a lo que es la vestimenta en los diferentes ambientes laborales. Acá lo puse medio sobre encima con algunas cuestiones generales, pero ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que es la etiqueta laboral, los diferentes tipos de ambientes que podemos encontrar con diferentes tipos de formalidades también y sus características, digamos. Entonces tenemos el ambiente corporativo. Vamos a empezar por el más formal que hay, ¿sí? Visten de una forma bien conservadora y tradicional, bien clásica se podría decir, si lo llevamos a lo que son los estilos. Usan colores neutros, siempre sastrería, ¿sí? Trajes a medida, ese tipo de cosas, y los estampados siempre van a ser clásicos. No vamos a encontrar acá nada de tendencias,
Nada de moda, ese tipo de cosas no vamos a encontrar en este ambiente. Ambiente corporativo, obviamente estamos hablando de, por ejemplo, lo que son bancas internacionales, corporaciones, ese tipo de ambiente, ¿no? Bien, bien formal. Entonces, lo que ellos buscan siempre es dar una imagen de, ¿cómo se podría decir? Una imagen bien estable. Por eso van a ser sus trajes siempre van a ser rectos porque dan una imagen como de columna, porque generalmente tiene que ver con finanzas este ambiente. Entonces lo que buscan es transmitir este tipo de imagen para que dar esta cuestión de estabilidad y confianza en las personas que van a invertir en esa empresa o en ese lugar o en ese banco. Entonces lo que buscan es eso, la imagen es como si fuese una columna. Obviamente es una imagen como muy seria también, ¿no? Entonces acá en este ambiente nunca van a llevar, por ejemplo, un jean al trabajo, mucho menos a entrevistas o reuniones. Eso no. Sí, estas personas, si son de estilo clásico, van a usar jean quizás en su tiempo libre, pero nunca al trabajo. Después, lo que son las características de las prendas es más o menos lo que les estaba explicando. Siempre van a usar pantalones y polleras rectos, nada ni muy ajustado que marque curvas, porque si lo que queremos lograr es una imagen que sea como una columna, las curvas femeninas van a romper esa ilusión de columna. Entonces nunca van a usar nada demasiado ajustado, ni tampoco escotado, no muestran casi nada de piel. Las faldas son a la rodilla, siempre se usan medias, por esto que les digo que no muestran piel. Los accesorios van a ser siempre sutiles, fíjense que les puse unos aritos como pequeños, unas perlitas, algo muy, muy sutil. Las carteras van a ser rígidas, el calzado siempre cerrado, siempre, siempre cerrado. El taco va a ser de 5 centímetros más o menos, y lo que es el maquillaje y el cabello, bueno, siempre va a estar prolijo, y el maquillaje muy neutro y mínimo, ¿sí? O sea, que no se note que están maquilladas. Sí se maquillan, pero de una forma como muy neutra. Esto para lo que es el ambiente corporativo. Ahora vamos a bajar un escaloncito en formalidad, nos vamos a meter en lo que es el ambiente de negocios. Acá podemos encontrar abogados o profesionales, ¿sí? Es un ambiente que se relaja un poco, si bien conservan ciertas cualidades formales, es mucho más relajado que el ambiente que vimos antes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar acá, vamos a por ejemplo, encontrar que mezclan diferentes piezas de un mismo traje. Por ejemplo, se ponen el blazer de un traje y el pantalón o la pollera de otro, ¿sí? Combinados. Ya usan más colores, no tantos colores neutros, pueden usar colores más vivos, ¿sí? Estampados variados y también diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Acá ya podemos encontrar lo que es un pantalón chupín, que si se fijan en el ambiente anterior, el ambiente corporativo, los pantalones siempre son rectos por esta cuestión de dar esta imagen de columna. Acá ya podemos encontrar un pantalón más chupín, ¿sí? O un semi-Oxford, por ejemplo, también podemos encontrar. Y esta cosa de jugar un poquito con las formalidades, de usar, por ejemplo, un traje con una remera. Ahí se rompe un poquito lo que es la formalidad y se nota que es un ambiente más relajado, ¿no? Entonces, lo que no vamos a encontrar en este ambiente, pueden usar lo que es un jean, por ejemplo, para ir a trabajar, pero nunca para reuniones o situaciones más formales y mucho menos para entrevistas de trabajo, ¿sí? Lo que es entrevistas de trabajo es preferible no ir en jean, siempre, por lo general, bueno, dependiendo del puesto que vayan a buscar, ¿no? Pero siempre traten de ir con un pantalón que sea de una tela de vestir, ¿sí? Y por ejemplo, si van a trabajar en jean, van a usar el jean básico, ¿sí? Que es el Levi's 501, que es el típico jean, que es azul índigo con las costuras en amarillo y es recto. Entonces, como les dije, para lo que son accesorios, por lo general usan accesorios discretos, tampoco exageran mucho con el tema de accesorios. También pueden usar carteras rígidas y semirrígidas, el calzado cerrado,
¿sí? Esto para entrevistas y reuniones, ¿no? El calzado cerrado, por lo menos en lo que es la punta, ¿sí? Los deditos nunca se pueden ver para lo que es una entrevista, una reunión de trabajo, que es, digamos, es un momento más formal, no es el día a día del trabajo de todos los días, ¿no? Y bueno, tampoco exagerar mucho con el maquillaje y el cabello siempre prolijo. Ahora nos vamos al ambiente creativo, ya estamos hablando de personas que tienen trabajos más creativos, diseñadores gráficos, ese tipo de trabajos que son más relajados. Y acá tenemos que tener cuidado porque como no hay reglas, podemos encontrar de todo, ¿sí? Entonces acá, bueno, nada, tener, qué sé yo, un mínimo de prolijidad y de cuestiones a cuidar, ¿no? Pero sí, este es el ambiente que verdaderamente es el más relajado de todos y es esperable que si nosotros vamos a buscar un trabajo, nos vamos a juntar con una persona que esperamos que sea creativa y que interprete nuestra idea de lo que queremos lograr, pretendemos que nos encontremos con una persona que también se vista de manera creativa, que exprese su creatividad a través de su imagen. Entonces, lo que tenemos que cuidar acá, como les dije, es que no se vayan muy al extremo de lo que es la desprolijidad, con las prendas con roturas o manchas, ese tipo de cosas tenemos que cuidar, ¿sí? Sí, por ahí lo que podemos encontrar es un poco de sastrería, pero mucho más moderna, colorida, divertida y muy mezclada, ¿sí? Que mezclan como mucho lo que son los estilos. Por ahí se ponen un saco de sastrería inglesa, pero se lo ponen con todas prendas completamente estampadas o con otras cosas más modernas, entonces rompen con esa formalidad de lo que sería la sastrería inglesa, por ejemplo. Y bueno, lo que es para entrevistas de trabajo, como les dije, nunca llevar un jean a una entrevista de trabajo. O sea, hay muchas opciones, podemos jugar un montón con lo que son las prendas, entonces salgamos un poquito del jean y siempre que recurrimos a eso como nuestra prenda segura, bueno, vayámonos un poco de eso porque entrevistas, como yo me estoy vistiendo para ir a una entrevista, es lo que le estoy diciendo a la persona que tengo enfrente. Si yo cuido mi imagen, estoy hablando de que soy una persona cuidadosa y la otra persona lo va a percibir, ¿sí? Después, evitemos por favor lo que es la ropa deportiva para ir a trabajar. Hemos visto muchas cosas en estos ambientes, un short de fútbol, esas cosas, no, por favor, evitémosla. Estamos en el trabajo, conservemos algún mínimo de compostura, ¿no? Y después, lo que es entrevistas de trabajo también, el calzado cerrado en la punta, ¿sí? Acuérdense que les dije que los dedos no se pueden ver en entrevistas de trabajo, ¿sí? Y bueno, el calzado limpio y prolijo, pueden ir en zapatillas, pero tratemos de que las zapatillas no sean zapatillas deportivas, pueden ser zapatillas urbanas, que estén bien limpias y bien prolijas, ¿sí? Y como les dije, bueno, hay una libertad en accesorios, obviamente, porque es un ambiente creativo, y sí tener en cuenta lo que es la higiene, siempre prolijitos, las manos y el cabello prolijo. Acá ya nos vamos a meter de lleno en cuestiones, bueno, más divertidas, más que tienen que ver con el diseño, con la asesoría de imagen más específicamente, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las líneas, balances y proporciones en el diseño, cómo estilizar, acortar una figura y los calces de las prendas. También vamos a hablar un poquito de estampados, ¿no? Bueno, acá vamos a jugar un poco con lo que son las correcciones ópticas, ¿sí? Vamos a jugar con diseños estampados para formar diferentes, como se podrían llamar, ilusiones ópticas. Lo que vamos a tener en cuenta con esto es que el ojo siempre que el ojo encuentre una línea la va a seguir. Esto es totalmente involuntario, lo hacemos continuamente. Después, otra característica es que siempre se va a sentir atraído por la luz, ¿sí? Y la visión, el ojo humano también va a responder al sentido de la proporción. La realidad es que cuando encontramos algo proporcionado nos sentimos más cómodos con esa imagen. No, nos gusta más, nos sentimos como más a gusto. Entonces, vamos a usar esos principios para generar ilusiones ópticas, ¿sí?
para destacar o disimular determinadas cuestiones de nuestra figura, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a usar es, en primer punto, lo que es la línea, segundo punto, lo que es el balance y el tercer punto, lo que es la proporción. Cuando hablamos de línea, bueno, tenemos líneas horizontales, verticales y diagonales, ¿sí? Entonces, las líneas siempre se van a utilizar para estilizar o balancear la silueta. Entonces, cuando más rápido el ojo atrapa una línea, esta línea pareciera que se fuera alargando y afinando cada vez más. Entonces lo que van a hacer es que esa zona se alargue y se afine. Entonces, por lo general, lo que va a pasar es que las líneas horizontales van a ensanchar la silueta, las líneas verticales van a estilizar, después vamos a ver cuáles se estilizan y cuáles no, no todas las verticales se estilizan. Y las diagonales lo que van a hacer es generar cierta sensación de curvas, ¿sí? O las van a acentuar las curvas, sobre todo cuando hablamos de curvas en el cuerpo femenino. Vamos a empezar por las líneas horizontales. No es que estén prohibidas, ¿sí? Porque muchas me van a decir, no, las líneas horizontales ensanchan, nunca me voy a poner una línea horizontal. No, las podemos usar también de manera estratégica. Lo que vamos a hacer con las líneas horizontales es balancear siluetas que no están proporcionadas. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo una silueta que es más pequeña de arriba y más ancha de abajo, como podemos ver mismo en lo que es Latinoamérica, tenemos mujeres que tienen como más caderas. Entonces lo que vamos a hacer es, para balancear esta silueta, vamos a usar líneas horizontales en la parte superior de la silueta, ¿sí? Esto lo que va a hacer es ensanchar la espalda, por ejemplo, y lo que genera es una proporción, una silueta más proporcionada y balanceada. Esto lo vamos a usar con diferentes recursos del diseño, ¿sí? Por ejemplo, un escote bote, ¿sí? Un corte princesa, para lo que es ensanchar la espalda y el busto. Les pongo este ejemplo porque es como el más común que vamos a encontrar. También se puede hacer a la inversa. Vamos con las líneas verticales. Estas líneas siempre la sensación que nos van a dar es de estilizar. Cuanto más cerquita están, mejor para estilizar, porque si nosotros tenemos dos líneas verticales que están muy lejos una de la otra, lo que vamos a hacer es ver una banda y entonces el ojo se va a ir de una línea vertical a la otra de manera horizontal. El movimiento va a ser horizontal y no vamos a generar este efecto de estilizar la silueta, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con lo que son las líneas verticales es que las prendas no pueden ser ajustadas, porque nuevamente si yo utilizo una prenda ajustada que copia las curvas naturales del cuerpo y yo le pongo una línea horizontal, una línea vertical, perdón, lo que va a pasar es que estas líneas se van a volver curvas y ya no van a generar tampoco este efecto de estilizar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar, como les dije, estas líneas cuando queremos estilizar la silueta, ¿sí? En personas que tienen una estatura más tirando a baja, podemos usar este tipo de diseños. Y como les dije, les repito, si la distancia entre una línea y otra es mucha, no vamos a generar ese efecto óptico. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las líneas diagonales. Acá también tenemos esta cuestión de cuán verticales son estas líneas. Si bien son diagonales, pueden estar, como se ve en la primera figura, muy verticales, ¿sí? Acá les muestro, en esta figura la vemos que está como muy verticalizada esta línea. Esta horizontal va a estilizar mucho más que esta, que ya está tirando a casi horizontal, ¿sí? Esta línea que está más vertical va a estilizar mucho más la silueta que esta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizarlas cuando queremos generar curvas en la silueta, ¿sí? Y bueno, y recordar esto de que pueden estilizar o ensanchar acorde a cuán perpendicular estén del piso, digamos.
Acá ya tenemos más imágenes, nos vamos a detallar un poquito en cada una de estas. Se las separé en 2 columnas. ¿Cuáles son las líneas que sí estilizan? ¿Sí? Todos estos diseños se utilizan para estilizar la silueta. Y estos diseños, por más que encontremos líneas verticales, no estilizan. Ahora les voy a explicar uno por uno por qué. Vamos a empezar con esta imagen, ¿sí? Tenemos una línea vertical asimétrica. La asimetría también se utiliza mucho para generar curvas, ¿sí? Cuando tenemos una silueta muy recta, podemos generar curvas con este tipo de diseño, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que el ojo va a seguir esta línea, porque aparte, bueno, tenemos blanco y negro, sabemos que el ojo sigue la luz, como dijimos al principio. Entonces el ojo se va a mover en esta dirección, ¿sí? De arriba hacia abajo, y la ilusión óptica que vamos a generar es de estilizar la silueta, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, líneas diagonales. Esto se las quería mostrar a propósito porque acá lo que tenemos es una línea diagonal que tiene que ver con el diseño. Para que no se queden solamente con que las líneas van a formar parte de un estampado. También generamos líneas con el diseño. Por ejemplo, cuando abrochamos un saco, esas líneas también se cuentan como líneas verticales. Entonces, tenemos líneas diagonales, pero como ven, están bastante verticalizadas estas líneas. Entonces, este tipo de diseño también va a estilizar la silueta, ¿sí? Esta, bueno, está un poco más acostada, pero bueno, al ser oscura, no llama tanto la atención. Si bien no estiliza, no, digamos, por su posición no estiliza, termina formando parte del diseño y se pierde un poco porque es en tono negro, ¿sí? En color negro, digamos. Acá vamos a encontrar una línea que no se las nombré antes, que es esta Y, ¿sí? Esta línea estiliza porque el ojo se mueve también de arriba hacia abajo y en esta parte se abre. Entonces acá también vamos a encontrar una línea que estiliza. En esta otra imagen se las puse a propósito por la tan nombrada por los asesores de imagen, la tercer prenda, ¿sí? Cuando nosotros usamos un saco, como les contaba, esto es línea de diseño, no tiene que ver con el estampado, pero estiliza un montón, porque la realidad es que el ojo va a, digamos, a calcular esta silueta de acá a acá. Todo esto como que queda fuera de la silueta. Entonces se va a ver muy estilizada estos tipos de conjuntos se estilizan. Y fíjense que yo estoy usando blanco abajo, que por lo general sabemos que el blanco ensancha porque es muy luminoso y entonces se proyecta más allá de nuestra propia silueta. Pero también lo podemos lograr con cualquier tipo de color y cualquier tipo de combinaciones de color. Esto de la tercera prenda realmente estiliza un montón y ténganlo en cuenta para estilizar una silueta. Acá vamos a hablar un poquito de lo que son las líneas que no estilizan. Vamos a ver esta imagen, vamos a analizarla un poquito. Acá tenemos un montón de líneas horizontales, ¿sí? Tenemos la primera línea, que es la de las sandalias, la pulsera de la sandalia, una segunda línea, el corte de la pollera, otra línea. Acá tenemos 2 líneas más en la cintura. Bueno, también tiene una banda blanca. Este tipo de diseños acortan mucho la silueta. No es que estén prohibidos, ¿sí? Digamos que acortan y ensanchan, pero si nosotros tenemos una silueta de una persona que es muy estilizada o muy alta, quizás nos favorezca poner un corte, ¿sí? Porque si no, lo que va a pasar es que esta silueta no termina más, porque es una silueta muy estilizada. Entonces generamos un corte y ahí vamos generando algo agradable también para el ojo. Acá tenemos este tipo de líneas que serían como una B corta acostada o como una A, digamos, sin palito. Este tipo de líneas ensanchan un montón. Así que bueno, tenemos que tener cuidado de dónde las ponemos, ¿sí? En este tipo de diseño se los quise mostrar porque lo que tenemos es como si fuese una T. Si yo, por ejemplo, tuviese esta línea vertical que siguiera hasta este diseño del cuello,
esto estilizaría mucho más. Pero al tener el corte en la cintura, lo que provoca son varios cortes y ya no estilizan, ¿sí? Y esta última imagen era lo que yo les contaba de qué pasa con una línea vertical cuando tiene, digamos, una separación. La realidad es que acá yo tengo bandas, ¿sí? Ya dejé de tener lo que son las líneas verticales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ojo se va a mover de esta manera, se va a mover de manera horizontal. Entonces esto ya no estiliza, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Vamos a ver lo que es el balance. Ahora ya nos metemos en este segundo punto de los 3 que habíamos hablado. El balance lo vamos a utilizar como una herramienta también para lograr el equilibrio en una silueta. Así como yo antes les decía que si tenemos una silueta que, digamos, es más ancha en la zona de abajo, y más angosta en la parte de la espalda y los hombros, lo que hacemos es poner una línea horizontal. Bueno, acá lo que vamos a hacer es jugar un poquito con el diseño. Es decir, que si yo tengo el caso que les contaba antes, sería por ejemplo este, yo utilizo un color neutro abajo, ¿sí? En la zona que quiero disimular o que quiero estilizar, y pongo algo brillante o de diseño en la zona de arriba, que al ser la zona más angosta, la silueta está desproporcionada, entonces logro una proporción de esta manera, ¿sí? Jugando puede ser con estampados, con colores brillantes, hasta con texturas. Puedo jugar con una textura, digamos, un bordado, algo que llame más la atención a esta zona y entonces por consiguiente disimulamos esta otra zona, ¿sí? Eso es para el ejemplo que les puse antes. Acá, bueno, tenemos diferentes recursos, les puse yo, porque como les decía, telas opacas, líneas netas, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que disimulan, colores oscuros también. Eso para lo que es balance en la silueta. Vamos a lo que es la proporción. Las prendas, estampados y accesorios deben estar siempre en proporción al tamaño de la silueta que estamos vistiendo, ¿sí? Acá yo les puse una campera que es oversize, es bien exagerada. Ustedes se fijan que acá la modelo desaparece abajo de esta prenda, ¿sí? Entonces, esto no estaría en proporción. Si bien es moda, para que ustedes vean un ejemplo de lo que estaría como desproporcionado, ¿sí? Lo podemos usar, no quiere decir que no, pero sí está, digamos, fuera de proporción. Entonces, los estampados, el tamaño del estampado también debe ser proporcional a la persona, ¿sí? Si queremos lograr algo armonioso, ¿no? Y bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, acá les puse un ejemplo de lo que es el sobrepeso, tenemos que movernos en, por ejemplo, si queremos usar un estampado, tratamos de usar un fondo oscuro y el estampado de otro color, ¿sí? Pero tratamos de usar de que el fondo del estampado sea oscuro. Eso es un recurso que nos ayuda a estilizar la silueta. También los cuellos grandes, palazos, por ejemplo, pantalones muy anchos, solapas muy anchas en los blazers, generan mucho volumen a la silueta. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Vamos ahora a las características del diseño en las prendas. Cuando estamos hablando de diseño, nosotros nos vamos a enfocar en diferentes partes de lo que forman el diseño global de una prenda, ¿sí? Por ejemplo, la forma, la moldería o corte de las prendas es parte del diseño. Eso es lo que yo les decía, si yo tengo un saco y lo abrocho enfrente, voy a tener una línea vertical, ¿sí? Eso forma parte de lo que se considera en el diseño. Después tenemos ya lo que son las características del estampado, es decir, el color, el contraste, la proporción, la densidad y la ubicación del estampado. Tenemos también texturas o pesos de las telas y sus acabados. El acabado puede ser, por ejemplo, un acabado brillante, ¿sí? Unas lentejuelas van a ser bien brillantes y van a llevar la atención a eso, ¿sí? En cambio, un acabado que sea como puede ser un algodón, que es más opaco, se utiliza para disimular una zona, ¿sí?
Y tenemos también lo que es la proporción de las prendas en cuanto al tipo de calce, ¿sí? Entonces, acá les puse, por ejemplo, dos ejemplos bien, valga la redundancia, bien diferentes. Tenemos esta imagen que tenemos acá de un saco muy pesado, ¿sí? Esto genera un peso visual. No está prohibido, se los digo de nuevo, es simplemente que tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a usar una prenda así, por ejemplo, fíjense lo que hacen acá en la composición del outfit completo, tenemos abajo bien limpio, ¿sí? De un mismo color, esto se llama monocromía, entonces ahí le pusieron encima una prenda que es bien pesada, porque es un tejido y es bien voluminoso y bien pesado. Y fíjense, en contraste, tenemos una tela súper liviana. Esto nos da una sensación de liviandad muy grande porque es una tela bien vaporosa. Entonces esto parece como una plumita en comparación a esto que nos da esta sensación de peso, ¿sí? Esto es peso visual y esto es mucho más liviano. Acá estas telas las vamos a usar cuando no queremos generar volumen. Vamos ahora a lo que son los calces en las prendas, ¿sí? Este es el punto que quería mostrarles, que el último punto que tiene que ver con el calce. Les puse a la misma persona, la misma modelo, ¿sí? Para que vean la diferencia en lo que es una prenda adherida al cuerpo y una prenda entallada. Con este tipo de prendas que están más adheridas podemos encontrar bastantes errores que tienen que ver con demasiadas arrugas, ¿sí? Y esto, digamos que no es muy agradable visualmente, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es, por ejemplo, casi que el mismo conjunto, ¿no? Porque tenemos un jean, un calzado, un blazer, una remera, ¿sí? Acá tenemos más o menos lo mismo, un jean, un saco, una remerita más suelta, pero fíjense lo que es un jean recto, entallado y un jean adherido, ¿sí? Parece que tuviese como más volumen en esta imagen, ¿sí? Entonces, lo que es el entallado, el entalle de la prenda, digamos, es muy importante para esto, ¿sí? Para no generar, a veces creemos que porque apretamos más una prenda va a parecer más estilizada. Eso es un error muy frecuente, eso no ocurre. Si está muy adherido, marca las curvas y termina ensanchando la silueta. Fíjense en lo que es este vestido, ¿sí? Si yo me guío por lo que hablábamos antes, que las líneas horizontales ensanchan la silueta, esta silueta se tendría que ver como mucho más ancha que esta. Pero eso no ocurre, porque acá lo que tenemos es un peplum, este voladito, que digamos que al estar más separado de la silueta, ¿sí? Genera un entalle. En cambio, este vestido, que es de un color neutro, no tiene estampado ni nada, termina siendo, al estar tan adherido y con tantas arrugas, termina ensanchando la silueta. Eso para mostrarle un poquito lo que es la diferencia entre un entallado y un adherido. Y les voy a dejar acá unos tips para recordar, ¿sí? Algunos errores frecuentes que podemos cometer. Por ejemplo, pensar que los únicos colores que estilizan son los oscuros. Esto no es verdad. Si yo genero una monocromía, la puedo generar en cualquier tipo de color y al no haber un salto entre un color y el otro, la silueta se va a ver estilizada, por más que utilice un color fuerte o brillante o chillón, ¿sí? Después, agregar telas o estampados en las zonas que queremos disimular. A veces pensamos que porque tenemos un rollito, una cosita que queremos disimular, metemos tela y lo único que hacemos es llevar la atención a ese punto, generamos un punto focal y lejos de disimular, llevamos la atención a ese punto. Después, otro error es que nuestros accesorios no tengan relación con el estilo de las prendas que estamos llevando. Si nosotros tenemos un estilo más formal y llevamos un accesorio muy informal, esto genera una mezcla medio rara. Hay que saber hacerlo y hay que tener cuidado con eso. Después, utilizar zapatos negros con todo. Eso es un error muy frecuente que se ve mucho. El negro, chicas, no va con todo, les aviso, ¿sí? Después, bueno, lo que es no respetar las proporciones ni la escala del cuerpo. A veces lo hacemos por moda, pero bueno, también hay que saber hacerlo y tener cuidado.
Sandalias con medias, chicas, por favor, no se los quiero ni decir. Eso es terrible, es una aberración, así que pasémoslo por alto ese punto. Después, lo que es acortar la figura por usar muchas superposiciones o muy altos contrastes, ¿sí? Eso acorta la silueta. Si queremos una silueta estilizada, tenemos que evitar tantos cortes. O también recargar el conjunto, que eso también se los dije, genera muchos puntos focales y la atención se va de un punto a otro, y no sabe dónde enfocarse, ¿sí? Bueno, para recapitular un poquito y ya ir terminando, vamos a tener en cuenta que las líneas verticales se estilizan, las horizontales ensanchan y las diagonales generan curvas. Los colores vibrantes atraen la mirada, si todo lo que sea luz va a atraer la mirada, mientras que los colores oscuros y opacos es como que pasan más inadvertidos, ¿sí? Todo lo que sean volados, flores, puntillas, todo ese tipo de cosas vuelven a la figura mucho más femenina, ¿sí? Mientras que las telas rígidas, ¿sí? Digamos que las líneas rectas y todo eso generan una imagen más masculina. Todo depende de lo que queramos lograr. Los conjuntos monocromáticos estilizan siempre, ¿sí? Eso ya se los dije antes. Los colores claros, digamos cerca de la cara, van a lograr iluminar el rostro. Eso ténganlo en cuenta. Está muy bueno siempre utilizar tacos porque van a estilizar y mejoran lo que es la postura. Y por último, para estilizar la figura, bueno, esto, no utilizar demasiados cortes ni diferentes tonos, ¿sí? Así que, bueno, algunos otros tips que les puse acá, después los van leyendo. Elegir falda forrada siempre es mejor para que la tela no se adhiera. Después subir o bajar la cintura también es algo que usamos mucho con respecto al diseño para subir o bajar el talle según el tipo de cuerpo. Después tenemos que tener en cuenta en cuanto a los ajustes, los pantalones de vestir, no los jeans. Para lo que es pantalón de vestir, la línea de la ingle, esto que les puse acá, es crucial, ¿sí? Porque si hay muchas arrugas en esa parte, no quiere decir que el pantalón es chico, si hay muchas arruguitas. Y si se abulta, quiere decir que el pantalón es grande. Eso es por no tener el talle correcto de pantalón, ¿sí? Y bueno, si queremos disimular centímetros, digamos, estilizar la silueta, evitar lo que son las texturas muy gruesas, como pueden ser el corderoy de bastón ancho, terciopelos, ese tipo de cosas, y usar texturas más livianas, como les mostré antes, tejidos como más, digamos, más vaporosos, con una buena caída. Eso también favorecen a las con texturas fuertes, a personas como más grandotas, mujeres más grandotas, ¿sí? Bueno, esto está pensado para lo que es una clase online, así que bueno, ténganlo en cuenta que para la próxima clase vamos a trabajar con lo que es silueta, ¿sí? Ahí van a tener la manera en la que tienen que trabajar para sacarse las fotos y enviármelas. Así para la próxima clase trabajamos, les doy todo lo que es la parte teórica y trabajamos un poquito con las siluetas de ustedes. Así que bueno, por ahora me despido. Cualquier consulta, duda que tengan, me hablan por la plataforma de la universidad o me escriben, me mandan correo electrónico, ¿sí? Voy a hacer una lista con los correos electrónicos de todas ustedes y seguramente trataremos de generar un encuentro online para poder generar, digamos, sacarnos dudas y bueno, nada, y también conocernos. Así que me despido, les mando un beso grande y bueno, ya saben, cualquier consulta, estoy acá.